Siempre me dijeron que era la hija perfecta, la estudiante brillante, la profesional prometedora. Desde pequeña, mis padres me inculcaron que el esfuerzo era la única clave para alcanzar lo que deseaba. Me eduqué para ser independiente, para no depender de nadie y para alcanzar lo que me propusiera. Cada paso que di en la vida estuvo marcado por una disciplina férrea y una determinación implacable. Pronto, todo comenzó a dar frutos. Me gradué con honores en la universidad y en poco tiempo me establecí como una de las abogadas más destacadas de la ciudad. Mi carrera iba viento en popa y mi vida personal parecía perfecta. Me casé con Rafael, un hombre inteligente, ambicioso y atractivo. Con él construí una vida que, desde fuera, parecía de ensueño. La gente nos miraba y veía la pareja ideal, exitosa, atractiva, amorosa. En la oficina me respetaban por mi capacidad y mi ética. Rafael, por su parte, brillaba en el mundo de las finanzas, y juntos éramos una pareja poderosa, casi invencible. O al menos eso pensaba. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, todo parecía ir perfecto. Nos entendíamos, compartíamos nuestras metas y juntos hacíamos crecer nuestras carreras. Pero todo eso comenzó a cambiar lentamente. Al principio, fueron detalles pequeños, casi imperceptibles. Rafael empezó a llegar más tarde de lo habitual. Ya no compartía tanto conmigo sobre su trabajo. Las cenas se volvieron más frías y las conversaciones sobre lo que pasaba en su día se hicieron escasas. Al principio, creí que era producto del estrés de su trabajo, que su mundo profesional estaba siendo más exigente y que necesitaba más tiempo para sí mismo, pero, a medida que pasaba el tiempo, empecé a darme cuenta de que no era solo eso. Algo más estaba pasando. Empecé a notar que evitaba mirarme a los ojos como antes, y sus respuestas a mis preguntas eran más vagas. Cada vez más, parecía que no le interesaba compartir su vida conmigo, aunque seguía diciendo que todo estaba bien. Me decía que no me preocupara, que lo único que le preocupaba era su trabajo, pero el aire entre nosotros empezó a volverse tenso, cargado de algo que no podía entender. Lo que más me desconcertaba era que no podía encontrar una razón concreta, una explicación para su comportamiento. Un día, después de un largo día de trabajo, regresé antes de lo habitual. Decidí sorprender a Rafael con una cena especial, con la esperanza de revivir la chispa que alguna vez tuvimos. Cuando llegué a casa, la puerta estaba entreabierta, lo que me pareció extraño, ya que siempre la cerrábamos con llave. Al entrar, escuché murmullos provenientes del estudio. No lo pensé dos veces y me acerqué. Al abrir la puerta, mi mundo se vino abajo. Allí, en mi propia casa, estaba Rafael, abrazado a Clara, una de mis colegas de la firma. Estaban sentados en el sofá, compartiendo un momento tan íntimo que me heló la sangre. Fue como si el tiempo se detuviera. No podía procesar lo que veía. En ese instante, mi cuerpo reaccionó por sí solo. No podía gritar, no podía hablar, solo podía mirar. Lo que más me dolió no fue solo lo que había sucedido, sino el hecho de que Clara, una mujer en quien confiaba, estaba ahí, compartiendo algo tan privado y sagrado con mi esposo. El dolor que sentí fue insoportable, pero la ira que me invadió fue aún más fuerte. Me sentí traicionada por los dos y, lo peor de todo, me sentí estúpida. Porque nunca imaginé que algo tan horrible podría suceder. Salí de la casa sin decir una palabra. Me senté en el coche y lloré como nunca antes lo había hecho, pero en medio de mi dolor, algo en mí cambió. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados, esperando una disculpa que no llegaría. Sabía que tenía que hacer algo. No podía permitir que me pasaran por encima. No solo me habían traicionado en lo personal, sino que lo que más me dolía era que también estaban destruyendo todo lo que había construido, todo lo que había trabajado tan duro para lograr. La firma que había sido mi mundo profesional, el respeto que tanto había ganado, todo estaba en juego. Esa misma noche decidí que no iba a quedarme quieta. La venganza no iba a ser un impulso, un arrebato de ira. No. Sería calculada, precisa, y no dejaría espacio para el error. No solo quería hacerles pagar por la traición que me habían causado, sino también recuperar lo que me pertenecía. Sabía que, para lograrlo, tendría que jugar su mismo juego. No podían seguir creyendo que tenían el control. Empecé a pensar en un plan que no solo afectara a Rafael, sino también a Clara. No iba a ser solo una cuestión personal. Sería algo mucho más grande. Y cuando lo terminara, ellos sabrían lo que significaba jugar con fuego.
El dolor de la traición seguía fresco en mi mente, pero la rabia que lo acompañaba comenzó a transformarse en algo mucho más poderoso, un propósito. Sabía que debía actuar con astucia, no con impulsividad. La venganza tenía que ser precisa, meticulosa. Cada paso debía ser calculado. Rafael y Clara no solo habían roto mi corazón, sino que también habían arruinado mi vida profesional. No solo me traicionaron en lo personal, sino que mi carrera estaba en juego. No podía dejar que sus acciones quedaran sin consecuencias. Lo primero que hice fue ponerme en contacto con alguien en quien confiaba. Esteban, un compañero de confianza de la firma. Esteban y yo habíamos trabajado juntos en varios casos importantes, y sabía que él podría ayudarme a obtener información valiosa. No le conté todos los detalles, pero le mencioné que había algo extraño en la gestión de Clara y Rafael. Esteban, siempre atento, me proporcionó información sobre decisiones estratégicas dentro de la empresa que favorecían a Clara. Eso era solo el comienzo. Empecé a investigar más a fondo. Utilicé mis conocimientos legales para acceder a los correos electrónicos de Rafael y Clara. Gracias a una vulnerabilidad en el sistema de la empresa, logré obtener acceso a algunos documentos confidenciales, donde pude descubrir detalles aún más comprometedores. Clara había estado manipulando contratos a su favor, favoreciendo ciertos clientes para asegurarse una posición más fuerte en la firma. Rafael, en su afán de mantener a Clara cerca, se había convertido en un cómplice involuntario. La información que había recopilado hasta ahora era suficiente para hundirlos, pero necesitaba más. No podía fallar. Mi siguiente paso fue crear una red de aliados dentro de la firma. Comencé a hablar con algunos de los empleados de confianza que siempre me habían apoyado. Algunos de ellos me confiaron que Clara había estado tomando decisiones cuestionables detrás de las puertas cerradas. Pronto supe que no solo estaba manipulando los proyectos, sino que también estaba utilizando su relación con Rafael para obtener ventajas dentro de la firma. Lo que más me sorprendió fue que nadie se atrevía a cuestionarla. Clara había logrado tejer una red de complicidad que la mantenía protegida. Pero esa red, pensaba yo, sería la que la hundiría. Cuando reuní suficiente información, decidí actuar. Sabía que la caída de Clara no sería fácil. Ella era inteligente, calculadora, y siempre estaba un paso adelante. Pero yo tenía algo que ella no tenía: el conocimiento de sus debilidades. Mi siguiente jugada fue hablar con los socios más importantes de la firma. No podía hacer esto sola. Necesitaba que otros se dieran cuenta de lo que estaba pasando dentro de la empresa. Si quería que la justicia fuera completa, tendría que hacer que todos conocieran la verdad. El plan era sencillo: hacer que Clara y Rafael enfrentaran las consecuencias públicas de sus acciones. No solo quería destruir su relación personal, sino también asegurarse de que sus carreras quedaran arruinadas. No sería suficiente con hacerles perder el trabajo. Quería que su caída fuera tan rotunda que nunca pudieran volver a levantarse. No solo los desterraría de la firma, sino que también los haría quedar mal ante sus colegas, sus amigos y ante todos los que alguna vez los admiraron. A lo largo de esos días me mantuve en calma, pero dentro de mí todo estaba en ebullición. El dolor de lo que había pasado ya no era tan grande como la necesidad de justicia. El plan tomaba forma rápidamente, y me sentía más fuerte que nunca. Cada paso que daba era un paso más cerca de mi objetivo. Ya no era la mujer que había sido antes. La mujer herida que lloraba por la traición había desaparecido. Ahora era una mujer determinada, decidida a hacer lo que fuera necesario para que Rafael y Clara pagaran por sus actos. Pero sabía que no podía hacer todo esto sola. Necesitaba más pruebas, más personas que me apoyaran. Decidí hablar con mi abogado de confianza, Raúl. Raúl había sido un amigo cercano durante años, y siempre había confiado en su discreción. Le conté lo que había descubierto y lo que planeaba hacer. Aunque al principio se mostró sorprendido, pronto comprendió la magnitud de la situación y me ofreció su apoyo. Con su ayuda, pude conseguir acceso a los archivos confidenciales que me faltaban. Además, Raúl tenía contactos dentro de la firma que me serían útiles cuando llegara el momento de exponer la verdad. Mientras todo esto sucedía, Rafael, ajeno a lo que estaba tramando, seguía creyendo que su vida continuaba como siempre.
Él estaba convencido de que podría salir impune, como siempre lo había hecho. Pero no sabía que su mundo estaba a punto de desmoronarse. La noche antes de la reunión crucial, pasé horas revisando cada detalle del plan. No podía permitirme cometer ningún error. Tenía que ser impecable. Ya no se trataba solo de venganza, se trataba de justicia, de recuperar mi vida, de demostrar que no iba a ser una víctima. El día de la confrontación llegó. Toda la planificación, cada pequeño detalle que había ensamblado con precisión, estaba a punto de materializarse. No podía permitir que el miedo o las dudas me invadieran. No después de todo lo que había pasado, no después de todo lo que había descubierto sobre ellos. Sabía que el momento que estaba esperando había llegado. A las 10 de la mañana organizamos la reunión en la sala de juntas principal de la firma. Los socios ya estaban al tanto de que había algo importante por discutir, pero ninguno de ellos tenía idea de lo que realmente iba a suceder. Estaba segura de que si lograba exponer lo que había descubierto, no solo me vengaría de Rafael y Clara, sino que también recuperaría mi poder y control sobre la situación. No se trataba solo de hacerles pagar por la traición, sino de restaurar la justicia y recuperar lo que me habían robado. Cuando los socios llegaron, me senté frente a la mesa con una calma desconcertante. Mi rostro no mostraba ni rastro de la rabia que había sentido al principio. Ya no era la mujer llorosa que había sido la noche en que descubrí la traición. Ahora era una mujer que controlaba su destino. Mientras los demás se acomodaban, yo simplemente observaba, dejando que el silencio se alargara un poco más. Finalmente, cuando todos estuvieron sentados, comencé a hablar, mi voz firme y tranquila. Gracias a todos por venir tan rápido. El tema que traigo hoy no es solo acerca de una serie de decisiones de negocios, sino de la ética que todos valoramos en esta firma. Y lo que tengo para ustedes es una verdad que no pueden ignorar. Vi las caras de los socios cambiar. Algunos de ellos me miraban con curiosidad, otros con sospecha, pero ninguno sabía lo que estaba a punto de suceder. Saqué los documentos que había preparado, las pruebas que no podían ser refutadas. Comencé a colocar cada papel sobre la mesa, los mensajes entre Rafael y Clara, los correos electrónicos en los que discutían sus planes y, lo que era más impactante, los registros financieros que demostraban cómo habían manipulado proyectos y contratos para su propio beneficio. No solo me habían traicionado en lo personal, sino también en lo profesional. Lo que están viendo aquí, continué, son pruebas de la mayor traición dentro de nuestra firma. Rafael, mi esposo, y Clara, mi colega, han manipulado tanto proyectos importantes como las finanzas de esta firma. Han aprovechado su posición para beneficiarse de una manera completamente inapropiada. Pude ver cómo Rafael, al principio confiado, comenzaba a sudar. Clara, por su parte, trató de hablar, pero no podía encontrar las palabras. Sabían que todo lo que yo estaba mostrando era irrefutable. Las pruebas eran claras y contundentes. Todo lo que han hecho fue ocultado detrás de mentiras y manipulaciones. Todo lo que había considerado mi vida perfecta, mi matrimonio y mi carrera, era una ilusión creada por ellos. Pero, como podrán ver, esa ilusión está por desmoronarse, dije mirando fijamente a cada uno de los socios. Al principio, algunos intentaron defenderlos, pero rápidamente se dieron cuenta de que no había excusas. No solo me habían traicionado como mujer, sino también como socia. La firma que habíamos construido juntos, el respeto que había ganado durante años, todo estaba en juego. No podía dejar que su engaño quedara sin castigo. A continuación, les mostré la grabación que había obtenido, en la que Clara y Rafael discutían sobre sus planes de manipular los contratos a su favor. Esa grabación fue la pieza final del rompecabezas. Cuando la vieron, todo quedó claro. No podía ya haber más dudas. La traición era total, y ya no podían seguir negando lo que habían hecho. Esto no solo es una traición personal, es una traición profesional, y como tal, deben enfrentarse a las consecuencias, les dije. El aire en la sala se volvió pesado. Los socios, que antes confiaban plenamente en Rafael, ahora se miraban entre sí, incómodos y avergonzados. La caída de Rafael y Clara era inevitable. Al mismo tiempo, la policía llegó. Ya había hecho las gestiones necesarias para que la verdad fuera expuesta no solo en la firma, sino también en el ámbito legal. La noticia de sus fraudes pronto sería de dominio público. En cuestión de minutos, la caída de ambos fue oficial. Los oficiales de policía los arrestaron, y la sala de juntas
quedó en absoluto silencio. Mientras veía cómo los oficiales se llevaban a Rafael y Clara, sentí una mezcla de alivio y vacío. No celebré la victoria, pero sí me sentí aliviada al ver que mi vida, tanto personal como profesional, comenzaba a recuperarse. Lo que más me dolió fue ver cómo la mentira que había construido sobre mi vida se desplomaba ante mis ojos, pero al mismo tiempo esa caída me liberaba. Ya no tendría que vivir con la sombra de la traición encima. La caída de Rafael y Clara fue sin duda un acto de justicia. Mi venganza, bien calculada y ejecutada con precisión, había dado sus frutos. Sin embargo, en el momento en que vi a los dos ser arrestados, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La satisfacción inicial que había sentido al verlos pagar por lo que me habían hecho comenzó a desvanecerse, dejándome con una sensación que no había anticipado: vacío. Había ganado, sí, pero mi alma seguía cargada de algo que no podía identificar. Mi mente seguía vuelta hacia vuelta hacia lo mismo. La venganza me había dado lo que quería, pero no lo que necesitaba. Durante tanto tiempo había vivido para vengarme, para hacerles pagar por lo que hicieron. Pero, ¿y ahora? ¿Qué me quedaba después de todo eso? Al principio, pensé que no podría volver a mi vida tal como era antes. Había visto el rostro de la traición, y me había convertido en alguien que ya no podía olvidar lo que me había sucedido. Decidí tomarme un tiempo para mí. Necesitaba distancia, claridad y, sobre todo, encontrar la forma de sanar. Necesitaba reconstruir mi vida, pero de una manera diferente. No quería seguir siendo la mujer que definía su existencia a través del dolor y la venganza. La paz era algo que debía encontrar dentro de mí misma. Para hacerlo, primero debía dejar ir el resentimiento. Me tomé un mes sabático y me retiré a un pequeño pueblo alejado de la ciudad. Allí, rodeada de tranquilidad, comencé a reflexionar sobre lo sucedido. Fue en esos días de soledad que comprendí que la verdadera redención no viene de hacer que otros paguen, sino de perdonar y encontrar paz en uno mismo. No se trataba de olvidar, sino de liberar mi corazón de la carga que me mantenía prisionera. El tiempo lejos de todo lo que conocía me dio una nueva perspectiva. Comencé a escribir, algo que nunca antes había hecho, pero que ahora se sentía como la única forma de expresar lo que llevaba dentro. Mis pensamientos, mis frustraciones y mis aprendizajes comenzaron a plasmarse en páginas llenas de reflexiones. La escritura se convirtió en mi catarsis, un espacio donde pude liberar las emociones reprimidas durante años. Durante este tiempo, también volví a conectar con mi familia y con viejos amigos que se habían alejado durante mis años de trabajo constante. Volver a esos lazos me ayudó a comprender que a veces el éxito profesional puede costar más de lo que uno está dispuesto a pagar. Había dejado que mi vida girara en torno a mi carrera y ahora, al alejarme de ella, entendí que había mucho más en la vida que la conquista del poder o la venganza. Cuando regresé a la ciudad, ya no era la misma mujer. Aunque mi posición en la firma seguía siendo sólida, me di cuenta de que no quería seguir el mismo camino. Lo que había pasado me había cambiado, y en lugar de seguir acumulando logros materiales, decidí que mi propósito ahora era diferente. Quería ayudar a las personas que, como yo, habían sufrido por traiciones, tanto en el ámbito profesional como personal. Fundé una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a las mujeres que habían sido víctimas de acoso laboral, infidelidades o abuso emocional en sus relaciones. Quería que mi experiencia sirviera para algo más grande, algo que tuviera un impacto positivo en la vida de las personas. Ya no se trataba solo de la venganza. Se trataba de empoderar a otras mujeres a tomar el control de sus vidas y superar los obstáculos que se les presentaban. Mi vida ya no giraba en torno a lo que me hicieron. Ya no vivía para que otros pagaran por sus errores. Ahora vivía para construir un legado que ayudara a los demás a sanar, a crecer y a encontrar su propia voz. Aunque la venganza había sido una necesidad en su momento, la verdadera victoria fue encontrar mi propósito y, finalmente, perdonar.